Amigos de Videos Mundo, estamos con las últimas noticias de Brasil, donde en una cárcel se han registrado más de 60 muertos como consecuencia de un motín. ¿Qué está pasando en el mundo? Lamentablemente continúan estos hechos trágicos que cobran vidas humanas. Los últimos meses del 2016 tuvimos que lamentar muchas muertes en varias partes del mundo. El 2017 continúan las muertes. El 1 de enero, el atentado en Turquía que ha cobrado 39 vidas humanas. Y este 2 de enero, más de 60 muertos en Brasil en una cárcel. Amigos, les pido por favor que me dejen su comentario, su opinión. ¿Qué piensan de lo que está ocurriendo en el mundo con esta serie de sucesos que sin duda nos entristece a gran parte del mundo? A continuación, como siempre, les dejo con el compilado de noticias, cómo los medios televisivos han reflejado estas últimas noticias trágicas que vienen desde Brasil. Por lo menos 60 muertos deja un violento motín en un complejo penitenciario localizado cerca de la ciudad brasileña de Manaus, en el Amazonas. El motín duró 17 horas, comenzó la tarde del 1 de enero y terminó el lunes por la mañana. Fue un escenario dantesco. Algunos reos fueron decapitados. Es uno de los peores motines carcelarios en la historia de Brasil. Al menos 60 reos murieron en un motín de 17 horas en un complejo carcelario ubicado cerca de Manaus, una ciudad en el estado de Amazonas, en el noroeste de Brasil. El nivel de violencia fue extremo. Algunos de los cadáveres aparecieron decapitados, como nos informa Francho Barón desde Río de Janeiro. Decenas de muertos es el saldo mortal de un motín de 17 horas de duración llevado a cabo por reclusos del complejo penitenciario Anísio Jobim, en la capital amazónica de Manaus. Según las autoridades estatales, algunas de las víctimas fueron decapitadas. Tras horas de negociaciones con los criminales, la rebelión acabó a primera hora de este lunes con la liberación de 12 funcionarios de prisiones que habían sido mantenidos por los reclusos como rehenes. Infelizmente houveram mortos, até porque já tem uns fora do presídio. Desgraciadamente hubo muertos, algunos de los cuales fueron arrojados desde la cárcel por los mismos presos. Hay fugas, no sabemos cuántas. Ya estamos buscando a los fugitivos en la selva y por las carreteras. Los prófugos se cuentan por decenas y las fuerzas de seguridad del estado de Amazonas intentan darles captura en un entorno adverso, ya que la prisión se encuentra rodeada de selva. Según la Secretaría de Seguridad del Estado, la guerra declarada entre las dos mayores organizaciones de narcotraficantes de Brasil estaría en el origen de este nuevo baño de sangre. El denominado Primer Comando de la capital, con base en São Paulo, mantiene desde hace meses una disputa con el conocido Comando Vermelho de Río de Janeiro para controlar el tráfico de drogas en capitales brasileñas. Según informaciones oficiales, el grupo criminal aliado al Comando Vermelho en Manaus, denominado Família do Norte, habría lanzado el brutal ataque contra reclusos del Primer Comando de la capital en el interior de un presidio que cuenta con alrededor de 1000 reos. Mi hijo es un recluso en esta cárcel y no tiene relaciones con la policía. Quiero saber cómo está mi hijo, si mi hijo está vivo. Esto es una bala. Se trata de la mayor matanza en el interior de una prisión brasileña desde 1992, cuando se registró en el centro de detención de Carandiru, en São Paulo, una masacre saldada con 111 muertos. Un dramático episodio que una vez más pone de manifiesto una doble problemática: el poder del narcotráfico y el descontrol del sistema penitenciario en Brasil. Las autoridades admiten que el interior de las cárceles brasileñas está controlado por los diferentes grupos narco. Mientras tanto, los especialistas en seguridad alertan de que hace un año que se rompió la tregua que mantenían las dos principales facciones criminales del país, el Comando Vermelho y el Primer Comando de la capital, algo que ya ha tenido los primeros reflejos en el interior de las cárceles, con 3 episodios de rebeliones como esta en los 3 últimos meses y con casi 80 muertos. Una situación que podría empeorar en los próximos meses. Para CNN, Francho Barón, Río de Janeiro.
En el número 4, Brasil, prisiones sin control. Un nuevo episodio de violencia desenfrenada en cárceles brasileñas. Se ha cobrado al menos 60 vidas el primer día de este año. La rebelión duró 72 horas y al parecer fue provocada por una pelea entre bandas de narcotraficantes. La agencia Brasil informó que algunas víctimas fueron lanzadas desde el muro del complejo. Al menos 6 personas fueron decapitadas. Brasil tiene la cuarta mayor población penal del mundo, detrás de Estados Unidos, China y Rusia. La violencia empaña el inicio de año en Brasil. Al menos 60 muertos deja un motín en una cárcel de Manaus. Una pelea entre 2 bandas rivales de reos derivó en una masacre. El sangriento episodio se registra cuando sectores en el país le piden al gobierno de Michel Temer medidas concretas para enfrentar el hacinamiento en las prisiones. Así comenzó la rebelión en el interior del complejo penitenciario Anísio Jobim, ubicado en la ciudad de Manaus, capital del estado Amazonas. Era domingo, día de visitas. Muchos familiares de los reclusos que se encontraban en el interior de la prisión pudieron huir, pero otros quedaron atrapados en medio del enfrentamiento de 2 fracciones criminales rivales, presumiblemente por el control de la cárcel. La policía militar debió trasladarse hasta el lugar. La violencia cesó casi 18 horas después, luego de una negociación que emprendieron representantes de la Orden de Abogados de Brasil con los líderes de las bandas. La organización informó que llegaron a un acuerdo. Los presos, además de detener la batalla campal, también liberaron a varios rehenes. Se desconoce el número de personas que tenían en su poder y si estos eran reos o familiares de los presos. Hubo muertos, la situación se salió de control. Hay unos cuerpos que fueron retirados. Hubo además fugas, pero no sabemos todavía cuántas. El balance de esta violenta lucha es evidente. Decenas de cuerpos apilados, algunos descuartizados y quemados, otros decapitados. El secretario de Administración Penitenciaria del Estado Amazonas, Pedro Florencio, informó que hasta ahora se contabilizan 60 muertos. Sin embargo, la cifra podría ascender a 80 según los medios de comunicación. Entre tanto, a las afueras del penal, los familiares aguardaban con zozobra información de sus seres queridos. Desesperadas, intentaron incluso forzar una de las puertas de acceso a la prisión. Denuncian que las autoridades no les han dado respuesta. Solo queremos saber qué pasó con mi hijo, solo eso. Mira, hay un casquillo de bala. Se trata de la mayor masacre del sistema de prisiones que se ha registrado en el estado brasileño de Amazonas en la historia reciente. Las autoridades policiales de Brasil realizan un conteo de los privados de libertad en la cárcel de Manaus, tras el motín que dejó al menos 56 muertos por un enfrentamiento entre las bandas rivales. Las autoridades estiman que alrededor de 300 presos aprovecharon la situación de violencia para escaparse de la prisión ubicada en el norte del país. Además, precisaron que el enfrentamiento fue planeado con mucho tiempo de antelación. La policía militar se desplegó en las inmediaciones de la cárcel por motivos de seguridad. Un estudio del Ministerio de Justicia, por su parte, detalla que Brasil tiene la 4ª población penal más grande del mundo, solo superada por Estados Unidos, China y Rusia. Y ahora Adriana Robreño, nuestra corresponsal desde Brasilia, nos va a ampliar sobre este tema. Adriana, adelante. Sí, hola, un saludo para ti y para toda la audiencia. Bueno, en menos de 24 horas en el estado de Amazonas, específicamente en la ciudad de Manaus, ha habido 3 motines en cárceles diferentes. La más significativa es esa en la que las autoridades ya confirmaron que inicialmente dijeron que había 60 víctimas, luego que había 56. Esta fue una rebelión que hubo penitenciario Anísio Jobim. Fue una rebelión que comenzó en el día de ayer, se prolongó durante 17 horas y solo fue controlada por la policía en la mañana de hoy. Se presume que estos fueron peleas internas entre los presos que estaban allí, porque pertenecen a facciones criminales diferentes, son rivales y ellos luchan para lograr el control del tráfico de drogas en esa región. Incluso
estando dentro de las prisiones, y eso, bueno, fue lo que provocó esa rebelión que, como decía, terminó con 56 víctimas, algunos decapitados. En fin, se dice que es el segundo motín más grande que ha habido en los últimos años, luego del año 92, que fue la masacre de Carandirú, donde hubo más de 100 muertos. Bueno, pues esta es uno de los más grandes que ha habido. Luego también está otra rebelión que hubo en el complejo penitenciario Antonio Trinidad, que queda al lado de este del que les hablaba. Ahí 87 presos se fugaron de la prisión y se presume que esté relacionado con lo que ocurrió en el complejo penitenciario anterior, que unos ayudaron a los otros a escapar, incluso les facilitaron armas a los detenidos del presidio del que hablábamos anteriormente. Y luego en la tarde hubo una tercera rebelión en otro de los presidios de ese estado, en el Centro de Detención Provisional Masculina. No se ha dado información a través de la prensa local, las autoridades no han informado sobre fugas o sobre heridos en esta prisión. Sí se sabe que hubo un motín allí, el gobierno local dice que la situación está controlada y bueno, esto de manera general se dice que se debe a la superpoblación carcelaria que existe en Brasil, la superlotación. En este último presidio donde hubo la manifestación en la tarde hay capacidad para 568 presos y realmente en ese momento estaban allí 1.568, es decir, 1.000 personas más de la capacidad que existe en ese centro penitenciario. Ahora, esto es una situación que no es aislada, lo que ha ocurrido en el día de hoy. Durante el año 2016 hubo diferentes rebeliones en cárceles brasileñas, en los estados de Acre, en Río Grande do Sul, en Rondônia, en fin, hubo varios a lo largo del año. Y yo les propongo escuchar lo que dijo el secretario de Seguridad del estado de Amazonas, refiriéndose a este tema de que ya es repetitivo y que esto no es un problema local, sino de todo el país. Escuchémoslo. Todo esto es lo que hemos visto en todo el país. Una banda más grande atacando a una banda más pequeña para eliminar por completo la competencia. Sí, bueno, esta situación que se da, como decía él, esto fue específicamente en el presidio que fallecieron, que fueron asesinadas, esos 56 presos, se da, como él decía, por el conflicto entre facciones criminales. Y bueno, esto es una situación que se da en todo el país y a lo que contribuye la superpoblación carcelaria. Al inicio, en la presentación de este pase, hablabas de que Brasil es el cuarto país del mundo con la mayor población carcelaria a nivel mundial, y esto es lo que ha provocado que la mayoría de los presidios estén en esta situación de hacinamiento y lo que provoca también incomodidad entre los detenidos. En la semana pasada, el presidente Michel Temer anunció que destinaría 244 millones de dólares para mejorar las condiciones de estos centros penitenciarios y construir también nuevos presidios. Algunos han afirmado que enviar dinero no es la solución para disminuir la población carcelaria que existe en el país, sino que son necesarias otras políticas para impedir que las personas se conviertan en criminales. Entonces, esto evidencia que el sistema penitenciario brasileño está en crisis. Esto que ha ocurrido en el día de hoy, como decía, es el resultado de lo que ha ido ocurriendo en los últimos tiempos aquí en el país. El ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, se está trasladándose hacia la región de Amazonas, hacia la ciudad de Manaus, para acompañar de cerca esta situación, y anunció que podía poner la Fuerza Nacional a disposición del gobierno local e incluso, si era necesario, trasladar a algunos de los presos para instituciones penitenciarias federales. Volvemos ahora al estudio.
Muchas gracias, Adriana. Muy completo tu informe y estamos atentos a más información. La verdad, preocupante la situación penitenciaria en Brasil. Adriana Robreño con nosotros, nuestra corresponsal en Brasilia.